Bien, estamos ahora con Javier. ¿Cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Con Javier de Mateo García, que si en algún momento, bueno, en el evento de arquitectura y empresa de Aranjuez, en Madrid, que si tenéis curiosidad podéis cotejar los apellidos, mi apellido segundo con su apellido primero, y sacaréis una relación más allá de... Más allá del físico, a lo mejor, ¿no? Más allá del físico. Y bueno, aparte tengo que... Javier, yo estudié los últimos años en Madrid y algunas tardes he pasado en tu casa con tu padre, el padre de Javier, don Julio, era, aparte de ingeniero de montes, era arquitecto, y he pasado muchas tardes en vuestra casa ahí en O'Donnell, o sea que realmente la relación es muy estrecha. Javier de Mateo García con Alberto Rubio Yuste, con Cristina Hernández Vicario, José Ignacio Barrio Nuevo, Sí. Juan Utiel y Patricia Leal forman el despacho Somos 6, sí. PEZ, efectivamente, y luego pues hay una larga lista de colaboradores estos años. Empezasteis a principios de los 2000, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso fue a raíz de, obviamente, de salir de la escuela de arquitectura. Sí, Que al principio pues te juntas, montas un local, empiezas a trabajar juntos sí, y empiezas a hacer concursos, sí. pasar noches enteras haciendo concursos. Y llega un momento, obviamente, que profesionalmente te tienes que asociar. Sí. Y así es como nació PES Arquitectos, ¿no? ¿Y empezasteis los 6 juntos? Bueno, fue... yo soy el decano un poco del estudio. Ah, tú eres el decano. Sí, el resto de socios tienen más o menos la misma edad y empezaron ellos antes que yo. Yo estuve trabajando fuera. Sí. Y yo pues les conocía de antes y yo me asocié un poco con ellos un poco después, porque una de las socias es mi actual mujer. Sí. Y tuvimos una relación y al final pues casi me adoptaron. Me adoptaron en el estudio. Tu mujer creo que era hija o... Es hija de... Sí, sí, de es hija de Guillermo de Vázquez Guillermo Consuegra. Lo que pasa es que ella empezó la carrera en Sevilla, terminó en Madrid y ya se quedó en Madrid. Ya. Bueno, a través tuyo nos presentamos con Guillermo a un concurso Sí, es verdad. que era macro concurso de Parque Central de Valencia y no quedamos nada mal. Yo creo que quedamos los cuartos, los quintos. Y No, Guillermo tiene una relación muy especial con Valencia. Sí, aparte de haber hecho el Museo de la Ilustración, efectivamente. Hace poco había hecho el concurso este de la Plaza Mayor de la Plaza Mayor y quedó finalista y tal, no pudo ganar. Del ayuntamiento. Y hace poco, pues nada, pues seguimos trabajando con él de vez en cuando, colaboramos, hacemos concursos con él y es un placer trabajar con él. Sí, sí, la verdad es que sí, la escuela sevillana. Yo hice un proyecto en el Pino Montano que lo cobramos y tal, pero luego cambió el equipo político en el Ayuntamiento de Sevilla y lo hizo otro equipo. Pero bueno, la escuela sevillana de aquella época era tremenda. Bueno, veo que tenéis un montón de obra. Ya habéis puesto un pie en Suiza, realmente. Bueno, hemos visto proyectos en Ginebra, en Lausanne, en fin. Bueno, ha sido un proceso largo, ¿eh? Hemos hecho, antes de ganar el primer concurso en Suiza, no sé si habremos hecho una veintena de concursos. Bueno, y tenéis mucha residencial también aquí lo que pasa es que, claro, en Suiza, lo quieras o no, es un sistema transparente, es un sistema de concursos que yo creo que en España se ha perdido ya. Y entonces te permite presentarte anónimamente a toda serie de edificios públicos. Y lo quieras o no, pues te dan más garantías que yo creo que en España se ha perdido un poco. Sí. Sí, yo ya hace mucho que no me presento, pero vamos, el último yo creo que era un colegio y no era anónimo, tú tenías que dar... No, exacto, o sea, se ha pasado el concurso de ideas, se ha pasado la licitación pura y dura. Pura y dura con bajas. Con bajas temerarias que ya no es lo mismo, o sea, se ha perdido un poco, yo creo que un poco el respeto al arquitecto. ¿Y qué proyecto destacarías de estos años? Pues mira... 2 o 3 proyectos que digas, estos son... Yo destacaría 2. A lo mejor el que nos permitió un poco resistir un poco a la crisis del 2009, de la crisis esta inmobiliaria que cerraron muchos estudios, fue que ganamos, yo creo que el último concurso que hizo la MV para Madrid y así para arquitectos, lo ganamos en 2009 en unas viviendas en Villaverde, 190 viviendas.
Eso nos permitió sobrevivir un poco a la crisis. Lo tenemos aquí en la imagen, lo construimos y a raíz de eso, pues obviamente terminamos ese concurso y empezamos a hacer concursos fuera y yo creo que el edificio un poco, o el proyecto que fue un poco el cambio de paradigma fue que haber ganado este concurso, que era bastante importante, que eran unos equipamientos públicos en un nuevo barrio que se iba a hacer a las afueras de Ginebra, que fue un concurso que nos presentamos mucha gente y tal, y lo conseguimos ganar. Una primera fase anónima, una segunda que ya no fue anónima, nos conseguimos imponer incluso en la segunda fase a otros estudios suizos. Y como era un barrio nuevo, pues había la urgencia de construir ese edificio, se construyó rápido y se pudo hacer rápido, porque es verdad que en Suiza cuando haces un proyecto, pues los plazos son bastante más largos o más extensos que en España, lo que también te permite trabajar más en detalle en el proyecto. Y también te exigen un trabajo, yo creo, un poco más a la antigua usanza que se hacía en España, ¿no? Yo creo que en España ya, no quiero ser un poco negativo, pero a nivel de obra pública es verdad que hemos pegado un pequeño bajón, por ejemplo en Madrid, no sé, a lo mejor en Barcelona no sé el caso, pero en Madrid, no sé, el tema del panorama de la obra pública yo creo que hay que reconsiderarlo. No sé, bueno, yo creo que hemos tenido un hachazo en la crisis. Total, ¿no? Y ya somos prestadores de servicio, ya no somos arquitectos, ¿no? Nos tratan como... Bueno, también hay... Tampoco quiero ser pesimista, pero es verdad que yo cuando acabé en el año 91 ha cambiado mucho la profesión. A ver, es que del 91 al 2008 yo creo que, aparte España estaba por hacer a todos los niveles, ¿no? Y en este momento es verdad que la inversión pública, en nuestra zona, en la zona de Levante, estamos sobreviviendo por residencial y hotelero, pero obra pública prácticamente nada, ¿no? Esa época brillante de el centro de salud, que no había infraestructura sanitaria, no había... Pero bueno, sí que es verdad que estamos en un momento difícil. Vosotros seguís allí, ¿no? Porque tenéis en Lausana también he visto que tenéis cosas. Sí, ¿no? Seguimos allí, seguimos... ¿Y tenéis algún equipo local que os haga de cabeza de puente? Tuvimos la suerte que ya conocíamos un estudio local allí, que es un equipo formado por un arquitecto suizo y otra arquitecta española. Y antes de ser socios nuestros eran amigos nuestros. Entonces, lo quieras o no, nos ha permitido tener como una segunda extensión de nuestro estudio allí en Suiza. Que yo creo que es necesario, porque obviamente estás en España, trabajar fuera no es siempre sencillo, tienes que estar también muy presente. Y nos han ayudado mucho a nivel de el proceso administrativo, etc. Obviamente, para el primer proyecto nos han ayudado muchísimo. Cuando ya llevas hecho un proyecto, pues ya sabes cómo funciona eso y es más sencillo. Tú fuiste al Liceo Francés, creo. Claro, yo fui al Liceo Francés. Es una cosa que yo siempre digo a la gente, o sea, tener un segundo idioma, yo creo que es fundamental. Bueno, yo también llegué a Claudia y Patrick, también fueron al Liceo Francés. Entonces, yo solo, mi socio también, Nacho, también es del Liceo Francés. Es más, estamos ahora mismo haciendo un proyecto de rehabilitación del gimnasio del Liceo Francés, que me ha permitido volver al colegio unos cuantos años después. De otra manera. De otra manera, pero bueno, que está muy bien. O sea, ya sea francés, inglés o cualquier otra, ser bilingüe en otra lengua yo creo que es un paso muy importante. Pues nada, Javier, una anécdota. Una anécdota. ¿Divertida? Mejor divertida, sí, para que vamos a ponernos... Bueno, no sé si es divertida. Teníamos un proyecto, una vivienda en la costa del sur y quedamos un día con el constructor para un inicio de obra y no nos dimos cuenta, bueno, no se dio cuenta mi compañero porque yo no fui a esa obra, que había una cámara y que estaba el propietario no espiando, pero obviamente... Hablando, o sea, cuando hablas con un constructor de la obra que empieza y tal, pues... Pues no nos pareció muy... Bueno, no sé si es divertido o no, pero bueno, eran cosas que, bueno, que a lo mejor...
Bueno, es una anécdota como otras que te pueden pasar o no. Otra anécdota, pues es pez arquitectos, por ejemplo. Pez, hay muchos peces. Entonces, me doy cuenta de que en España hay 2 o 3 estudios que se llaman pez estudio, pero no sé qué, ¿En serio? Cuánto. Incluso afuera también hay uno que se llama pez. ¿En serio? Sí, sí. Y a veces nos han invitado a alguna charla y no éramos nosotros. Y no era vosotros. Y me imagino que a nosotros nos habrá pasado lo mismo. No sé, sí, es curioso que haya... Pez, parece ser que... Fíjate. Sí, curioso. Muy bien, y ahora vienen los test, que son 10 preguntas que nos han puesto aquí los de arquitectura y empresa. El primero es, ¿con qué arquitecto te gustaría tener una charla? Un café y... Vivo o muerto. Vivo o muerto. ¿Puedes resucitar algo? Pues mira, lo llegué a conocer, pero me hubiese gustado hablar con él personalmente. Fue con Méndez de Rocha. Me pareció una persona encantadora. Lo conocí en un curso de verano en el Escorial de la Complutense. Y porque estaba Guillermo dirigiendo el curso y invitó a Méndez de Rocha y comimos así como un grupo de 10 personas con él. Y me pareció una persona encantadora, aparte de que tiene un arquitecto en una obra espectacular. Y me hubiese gustado un poco prolongar una charla con él personalmente y preguntarle cómo consigue a su edad, porque ya era mayor por entonces, ya murió en 2021 creo, preguntarle cómo conseguía mantener esa energía y esa continuidad y esa, no sé, en su obra es que no ha desfallecido en todos sus años de carrera, ¿no? Eso tenemos que conseguirlo, ¿eh? Eso hay que perdurar. ¿Qué proyecto de arquitectura, qué obra que hayas visitado por ahí fuera, bueno, en España, te ha gustado, te ha emocionado? Bueno, quizás la obra que más me impactó fue el Ayuntamiento de San Gonzalo de Alto. Cuando fui allí, más que incluso que la Villa Mairea. Bueno, la Villa Mairea habéis hablado tanto, pero el Ayuntamiento de San Gonzalo me pareció una obra como redonda, ¿no? Más allá del detalle en la construcción y tal, sino el planteamiento de ese ayuntamiento. Y luego que cuando visitas una obra es muy distinta a verla en planos o en fotos. Vamos, siempre me sorprende eso, pero en esa obra especialmente sí que me... La verdad es que la obra de Alvarado es espectacular. Nosotros nos perdimos por ahí, por Finlandia, un par de semanas. Y sí, logramos entrar en Villa Mairea, a ver, igual está un poquito... sobrevalorada, ¿no? Pero bueno, son de esas obras que cuando llegas, como ya tienes esa mitología previa, pues te parece maravillosa, ¿no? ¿Qué tipología os queda por...? Bueno, siempre nos quedan muchas. Siempre nos queda por hacer muchas cosas, ¿Qué te gustaría hacer? Sí. Hemos hecho de todo en el estudio, pero quizás la cosa que a lo mejor nos falta por hacer y que siempre hemos gustado, y lo he comentado mucho con Patricia, es a lo mejor un hotel. Un hotel. No, hemos estado a punto de colaborar uno aquí en Madrid, pero un hotel, ya más allá de diseñar la habitación perfecta, más allá de eso, sino como concepto, un hotel. ¿Cómo crees que nos valora la sociedad? Bueno, eso es un poco... La española y la suiza. La española... A nivel cliente privado tampoco ha cambiado mucho. O sea, hay clientes que te valoran mucho y otros que te valoran menos. Yo creo que el gran paso es el cliente público, que ha pegado un bajón tremendo. O sea, nosotros que hemos empezado a trabajar con la administración ya en los años 90, 2000, era otra cosa. Y ahora... Yo creo que hay una cosa que queda por hacer, que es reeducar o no sé, o que el cliente público nos vea de otra forma, porque ahora mismo al arquitecto no lo considera. La pregunta que viene me hace gracia, porque a tu padre, ¿querías ser arquitecto de pequeño? Buena pregunta. Mira que somos 6 hermanos. A ver... somos 6 hermanos con un padre arquitecto... Te has criado debajo de una mesa de... Bueno, un padre arquitecto que ya sabes que mi padre, aparte de arquitecto, era otras cosas, Era otra cosa, pero bueno, te has criado debajo de una mesa de dibujo. Sí, es cierto. Tu padre la tenía ahí. Alguno de los hermanos tendría que ser arquitecto, ¿no? Hombre, por supuesto que Bueno, a mí como de los 6 era el que mejor me gustaba dibujar y siempre era mi padre encima del tablero. Tampoco lo tuve muy complicado. O sea, llegué a los 18 años y no sé si me hizo la prescripción mi padre, pero yo quería serlo. Sí. O sea, lo que no tocaba es ser ingeniero de montes, ¿eh? No. Eso era otra cosa. Eso era otra cosa. ¿Qué libro nos puedes recomendar?
de arquitectura? Pues mira, siempre me ha admirado mucho un autor que se llama Stefan Zweig, sí, claro. que me he leído casi toda su obra, sí. y que es muy dispersa porque ha hecho temas de historia y tal. Y quizás una novela que me llamó mucho la atención, que es de relatos, que se llama Amok. Sí. Ese hombre me ha dejado siempre... Mira, lo leí en una época que estaba en París trabajando y quizás fue la época que me fui de casa y me lo aconsejó un amigo allí en Francia y empecé a leer obra suya, y quizás esta, la de Amok, a lo mejor es la que más me ha impactado. Sí. Tienes una hermana, yo tengo una prima allí, ¿no? Siguen allí, ¿no? Siguen allí, sí. ¿Un deporte que te guste? Un deporte ahora mismo solo estoy jugando al pádel porque no requiere mucho esfuerzo y la verdad es que me gusta mucho y llevo ya, no sé si 15 años jugando al pádel y es el que practico. También, vamos, sí, prácticamente es el que hago. ¿Y seguir así por los medios de comunicación? ¿Sigues el fútbol? ¿Te interesa? Sí, soy madridista a tope. ¿Del Atleti? No, madridista a tope. Y he conseguido que mis hijos sigan siendo madridistas, porque si no sería un infierno. Muy bien. Y sí, sigo al Real Madrid. Muy bien. ¿Cocinas algo? Sí, cocino. O sea, teniendo hijos pequeños, te toca... ¿Qué edad tienen los? Pues 19, 16 y 13. Ajá. Y como Patricia y yo somos socios y hacemos lo mismo, pues 50%, eso seguro. Sí. Entonces sí que cocino, sí. Mis hijos me dicen que lo que mejor hago es la ensalada rusa. Ajá. Ese es el plato estrella que les hago y que les encanta. Qué bien. Y a mí personalmente lo que más me gusta a lo mejor son los canelones o cosas así. Pero la ensalada rusa es lo que mejor hago. Muy bien. Si hicieras una película, ¿qué género te gustaría dirigir? Pues yo siempre estoy enamorado de la comedia. O sea, sería la comedia y la comedia por antonomasia que me hubiese gustado hacer sería El apartamento, eso seguro. O sea, la obra redonda. O sea, es que no tiene... Jack Lemmon, ¿no? Sí, Jack Lemmon, sí, de Billy Wilder. Y Billy Wilder. Sí. Coincido contigo. Y por último, una tarde perfecta. Una tarde perfecta, pues yo creo que una tarde con la mejor compañía posible, un grupo de amigos, en torno a una mesa, una cerveza fría y una charla agradable. Yo creo que sería eso.